Como presidente y director general de American Express México, Patricio Mendoza lidera una de las operaciones internacionales más relevantes de la compañía. Su trayectoria incluye el liderazgo de equipos de tarjetas de consumo, la dirección general de Payback México y la expansión significativa del negocio de establecimientos en América Latina. Bajo su liderazgo, American Express México ha fortalecido su posición como una marca que va más allá de ser un medio de pago, creando experiencias memorables como Historias de Grandeza, The Box y Platinum Nights. Además, ha impulsado iniciativas como Amex Road Sessions y Shop Small, que apoyan el crecimiento de emprendedores y pequeños negocios. Patricio es nuestro invitado en este episodio de Be In. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a la temporada número 9. Gracias por escucharnos y también vernos. No se olviden de darle a la campanita en las plataformas de audio y también en seguirnos en el canal de YouTube. Hoy tenemos un gran invitado que, como pudieron escuchar en esa voz en off de nuestro gran editor en jefe, es Patricio Mendoza, presidente y director general de American Express México. Muchas gracias por estar aquí, Patricio. Al contrario, Vane, gracias a ti por invitarme. Y tenemos un poco de primicia, ¿no? No habías estado en podcast antes. Nunca, el primero. ¡Yay! Somos los de la suerte. Entonces esperemos que sea un gran podcast. Y gracias por estar aquí de nuevo. Me voy a regresar en los años. Me voy a ir hasta el 2005, cuando tú estabas en una consultoría, un trabajo estable, una consultoría bastante reconocida, y llegó la oportunidad de American Express. ¿Cómo fue esa decisión? Porque ya sé que la estuvieras buscando o no, siempre el tomar una decisión de cambio de trabajo implica muchas cosas. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Sí, parece que fue hace una vida, ¿no? 20 años. Suena, es que suena. Sin duda, ¿no? La vida se va volando. Como lo dices, ese tipo de decisiones pues no son unidimensionales, ¿no? Uh-huh. Siempre hay muchos factores que te hacen pensar en hacer un cambio de esa naturaleza. Yo llevaba siendo consultor en esa empresa y en alguna otra antes más o menos 9 años. Okay. Y hubo dos factores principales. Uno, el profesional y otro, el personal. En el profesional me encantaba mi trabajo, me encantaba ser consultor. Lo que más me gustaba de ser consultor era el reto intelectual de trabajar con quien nos contrataba, ya sean empresas públicas o privadas, para resolver un problema o para tratar de resolver una pregunta que tenían. Y eso me llenaba muchísimo, porque mi naturaleza es analítica y me gusta tratar de encontrar la solución a los problemas, ¿no? También soy ingeniero industrial y pues como que me fui encuadrando a lo largo de mi vida en eso, en resolver problemas. Entonces me encantaba eso y también me gustaba mucho, empecé a disfrutar la presión de trabajar en proyectos bien específicos. Y con un tiempo muy definido, ¿no? O sea, contrarreloj. Para entregar justamente esa respuesta, ¿no? Entonces, me gustaba mucho mi trabajo. Pero en el inter de ser consultor hice un MBA y tanto durante el trabajo como durante el MBA me di cuenta que lo que aspiraba yo era ser un gerente general de un negocio, fuera chiquito, mediano o grande, para tratar de impulsar el negocio hacia adelante y tener eventualmente la perspectiva completa del negocio. Ya no solo temporalmente. Ya no solo temporalmente y no solo un pedacito, sino ver el pedazo completo, ¿no? El pastel completo. Y un poco como fueron pasando los años en consultoría, me daba cuenta que me hacía falta el dar más seguimiento a las soluciones que proponíamos, que no lo hacíamos solos, ¿no? Siempre lo hacíamos con los ejecutivos de las empresas con las que trabajábamos y encontramos una solución en común. Y a veces nos quedamos un rato a implementarlas como consultores, pero en otras veces no.
y nos íbamos, ¿no? Y entonces a mí me hacía falta ese ownership. Ese cierre también, ¿no? Exacto, ese ownership de ver las cosas pasar, de ver el producto construido y lanzado, o de ver un proceso de ya diste todas tus optimizado. Recomendaciones, cómo se implementa y qué cambios logra en esa compañía. Exactamente. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces me hacía falta eso, ¿no? Y con esta aspiración de largo plazo que yo tenía, tomé la decisión de empezar a buscar algunas alternativas, y pues tuve mucha suerte de encontrar American Express, ¿no? Y me uní a American Express en 2005, ¿no? Pero te decía que eran dos razones, ¿no? Una fue esa, y la otra, muy importante, fue la parte personal. Mi hija mayor, Mariana, había nacido ya un año antes, y necesitaba yo estar más presente con ella, y como consultor, bueno, con la naturaleza que describía yo hace un momento de las fechas límites para entregar, desaparecidas por meses. Ya no cuadraba la ecuación familiar, la ecuación personal, y entonces esa fue otra de las razones, ¿no? Y regreso a lo que dije, tuve la suerte de encontrar una empresa como American Express que me dio la oportunidad de formar parte de ella, y encontré lo que necesitaba, ¿no? Primero, una responsabilidad que me empezara a dar un poco más de esa responsabilidad, el 360 que buscabas. De entregar algo, ¿no? De ser dueño de algo, y de contribuir con un pedacito, chiquito, obviamente, a la ibas estrategia empezando del negocio, ¿no? Pero también me daba un mucho mejor balance personal, profesional, para estar presente con mi familia más tiempo. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, porque luego lo oyes y es muy común oírlo cuando la mamá deja de trabajar, o sí, como que el sacrificio viene un poco más antes. Por suerte ya hay hombres como tú, y eso está cambiando, porque antes el sacrificio lo tenía que hacer la mujer, y aquí es una familia, es algo personal, es ambos, y que lo hayas podido ver, y que tenías ese gusanito en lo profesional, pero también que lograste ese equilibrio. Yo también creo que cuando buscas las cosas se pueden equilibrar, a lo mejor no siempre al mismo tiempo. Por eso luego manejamos unos picos de estrés inmensos, pero tienes que voltear un poquito a ti. Y esos 20 años, justo que ya decías, de American Express, pues has estado en distintos pueblos, distintos puestos, desde gestión de clientes, desarrollo de negocios. Entonces, eso también te dio ese ownership que mencionabas, y esa periferia. Esa periferia, ¿cómo cambió o sumó a tu liderazgo? No, ha sumado. Mi trayectoria en American Express, en diferentes puestos, ha sido muy afortunada, ¿no? Yo he sido muy afortunado de haber tenido tantas oportunidades dentro de la compañía para conocer diferentes aspectos. Empezando primero con el negocio de viajes, que fue importante y sigue siendo muy relevante para la propuesta de valor de American Express, pero que en su momento no era la parte core del negocio, ya no era, ¿no? Por muchos años, fueron los medios de pago que hoy siguen siendo el core, ya eran la parte más importante del negocio, pero el entrar en uno de los elementos que son fundamentales para la propuesta de valor me dio esa perspectiva, ¿no? Con el tiempo me moví justamente al negocio de tarjetas, de tarjetas personales, y entonces empecé a conocer otra parte del ecosistema de American Express. Sí, sí. Primero desarrollando negocio, después llevando temas relacionados con marketing, con la lealtad de nuestros tarjetavientes, de nuestros clientes, y después con el tiempo ir evolucionando también a manejar algunos de nuestros productos y manejar nuestros esfuerzos comerciales, eventualmente todos nuestros esfuerzos de atracción de nuevos clientes.
pero no se detuvo ahí mi experiencia. Tuve, como te dije hace un rato, mucha suerte de seguirme probando en diferentes responsabilidades. Y los últimos años, antes de la posición actual, manejé el negocio de servicios a establecimientos. Uy. Entonces, esos 7 años me dieron también una perspectiva del negocio que tiene que ver con la aceptación de nuestras tarjetas. Ajá, porque antes, bueno, hace bastantes años era como, no acepto American Express. ¿Cómo que no aceptas American Express? Si aquí en la mesa nos estamos peleando a ver quién tiene más American Express, ¿no? Sí, exacto. Es difícil de entender por qué los establecimientos no aceptan American Express, pero pues justo la labor en esos últimos 7 años fue ver el negocio del otro lado. Para entenderlo. Y trabajar justamente para incrementar la capilaridad de aceptación de la tarjeta, afortunadamente con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, en esa trayectoria de tiempo he tenido esa fortuna, como lo decía. Fortuna, pero también muchísimo trabajo detrás. ¿Qué has hecho? Sin duda, mucho trabajo, ¿no? Siempre enfrentándome a retos muy interesantes que resolver. Siempre trabajando de la mano con un equipo. Pero ya estaba en tu ADN eso de resolver cosas. Sin duda, mi naturaleza ha sido sí. esa, ¿no? Sin duda, eso, y siempre de la mano de colegas que juntos hemos podido ir avanzando las estrategias para ir fortaleciendo el negocio como se ha fortalecido en los últimos muchos años de la compañía, ¿no? Especialmente los últimos 10, en donde nos hemos volcado a asegurar nuestro posicionamiento en el segmento premium, tanto de consumidores en el mercado como de empresas. Y mucho también ha sido, pues, todo ese trabajo continuo, ese mapeo estratégico que tienes, y que también yo debo decirlo, a mí me da mucha curiosidad, porque algo tiene Amex, porque yo conozco a varias personas que trabajan, y de tu equipo, que trabajan ahí, es de, yo tengo 25 años, yo tengo 8, o sea, sí es una compañía en la que puedes crecer, tú eres un claro ejemplo de eso, y en la que te puedes desarrollar, entonces no la dejas, y eso también es muy interesante de platicar. Sí, yo lo atribuyo, por supuesto, a lo que ya describí de las oportunidades que te da la empresa para mostrarte, para demostrar que puedes contribuir, pero también a otra parte que es fundamental en American Express y que desde el día 1 lo empiezas a vivir, que es nuestros valores. Claro. Tenemos una lista de valores súper clara que con el tiempo ha evolucionado un poquito, pero muy poquito. Se han ajustado un poco las descripciones de los mismos, pero siguen siendo los que había hace 20 años que yo entré en la compañía. Pues los valores son los valores, son esos cimientos que te hacen ser quien eres. Correcto, y que se nota con el tiempo. Que no están nada más escritos, exacto, que sí se llevan a cabo. Eso es. Porque las cosas no solo hay que dejarlas en papel, hay que permearlas desde la cabeza hasta becarios, es real. No, totalmente, y yo me he dado cuenta en el tiempo que eso se retroalimentan solos. Claro. Conforme uno va seleccionando gente para ser parte de American Express, los valores se notan. Y los que nos encargamos de, en un momento dado, seleccionar a alguien para entrar a la compañía, buscamos valores similares, ¿no? Y pensamos que debemos de atraer el talento adecuado con las habilidades técnicas adecuadas, con las habilidades de liderazgo adecuadas, pero sin lugar a dudas con los valores que hacen sintonía con los valores que nosotros tenemos. Que no hagas cortocircuito. O sea, luego es un cliché de, es que con la gente que trabaja se vuelve tu familia. Pasas tantas horas con ellos que claro que eres profesional, pero es imposible no involucrarte si alguien al lado está teniendo un mal día, si necesita ayuda, y tienes toda la razón. O sea, yo en algún momento llegué a tener, y era la mejor, de verdad, era la vendedora que llegaba a presupuestos, excedía metas y no sé qué, pero su forma de actuar no era la adecuada. O sea, sí era esa manzana que tienes que dejar ir,
porque a veces no todas las empresas son para todo el mundo. Y como líder luego es muy difícil tomar esas decisiones, pero se tienen que hacer en miras de conservar un gran equipo. Ujú. Así los resultados estén diciendo otra cosa. Ujú. Y creo que sí, se nota. Y en esta parte de liderazgo, si tú pudieras hacer ese algoritmo del mejor liderazgo, ¿qué variables incluirías que no pueden faltar? Voy a describir mi sesgo, Sí, obviamente, claro. ¿no? Y quién soy yo. Pero diría 4 cosas principales, ¿no? La primera es como líder tienes que hacer un diagnóstico de la situación. Uh-huh. Regreso a ese sesgo, como te digo, analítico, de mi naturaleza analítica, y para mí un líder que va a impulsar la transformación o la evolución de un negocio o de un pedacito de un negocio, Uh-huh. pues tiene que entender en dónde está parado, ¿no? Entonces, Correcto. ese diagnóstico, ese análisis inicial del punto de partida, para mí es fundamental. Uh-huh. Lo segundo es tener una visión clara y una estrategia de qué es lo que se quiere lograr. ¿Cuál es el norte? Otra vez, ¿para un pedacito de la responsabilidad de un negocio o para todo el negocio? ¿Y qué quiere decir ganar, ¿no? O sea, cómo articular el resultado que se espera? ¿Y cómo vas a medir el éxito? Uf. Entonces, esa segunda grande. parte es muy importante, y el líder es para mí el responsable de siempre suceda. recordar Uh-huh. que esa es la visión. El líder no va a hacer todo el trabajo, va a impulsar al equipo, a la organización, claro, a avanzar en el trabajo. El tercero es justamente tener el equipo correcto para perseguir esa visión, ¿no? Para ejecutar esa estrategia, uh-huh, y tratar de alcanzar esos resultados. Entonces, también la responsabilidad del líder, esa fórmula mágica es tener al equipo adecuado. Y asegurar que ese equipo tiene los valores correctos, ya, uh-huh, lo mencionábamos hace un ratito, pero además que tiene los recursos necesarios para perseguir esa estrategia. Otra vez, es responsabilidad del líder el poder asegurar que se tienen esos recursos, ¿no? Que, uh-huh, se separan los recursos para ello, que se consiguen los recursos para poder ejecutar las estrategias y dotarle al equipo con las herramientas que necesita. Eso no quiere decir tener recursos ilimitados, nunca los hay. Nunca. No, ojalá. Ojalá. O quién sabe, porque yo creo que con recursos ilimitados haríamos un desperdicio. Ahí no te enfocarías tanto. Claro, o sea, podrías divagar eternamente. Al final. Pero bueno, en el día a día nos encantaría tener todos los recursos que hay veces que quieres ¿no? salvarlo. Y el último punto, ya es muy personal mío también, y que lo he ido desarrollando en el tiempo, es el líder, un elemento de la fórmula mágica es, uh-huh, que tiene que ser adaptable. Totalmente. El líder se tiene que adaptar también sin duda a las circunstancias, pero también a las necesidades del equipo. Uh-huh. Yo eso lo aprendí en una de mis posiciones en Amex. Yo empecé en un rol con un equipo chiquito, ¿no? Entonces, ahí era fácil, ¿no? Y en el segundo también tenía un equipo chiquito, pero manejable. Pero tenía yo mucha influencia en diferentes roles. Y en el tercer equipo pasé de tener 3 o 4 colaboradores a tener 30 colaboradores. Okay. Y ahí me vi yo en la necesidad de adaptarme a ellos, a las necesidades que ellos tenían, uh-huh, tanto de comunicación como las necesidades que ellos tenían de ellos y ellas, ¿no? Que tenían, uh-huh, de horarios de trabajo. ¿Sí? American Express desde hace muchos años ha ido a la vanguardia de otorgar herramientas de flexibilidad a nuestros colegas para poder combinar esa parte profesional y personal. Claro. Y algunos de nuestros colegas y algunas de nuestras colegas combinaban muy bien su actividad profesional con ser mamás o papás, ¿no? Uh-huh. Y para ello buscaban un horario
no estándar, diferenciado. Y yo aprendí... Sí, es que no puede ser estándar con niños y menos en esta ciudad caótica de tráfico. Exacto. Y niños, me acuerdo de una colega que tenía chavitos de 5 y 8 años, y entonces las tardes era dedicada a ellos, claro. a las cosas que ellos necesitaban. Entonces, como ella se adaptaba, yo aprendí a adaptarme también y a administrar mis horarios de trabajo y mis medios de comunicación con ella para empatar. Para empatar y para poder asegurar que ese talento que ella tenía no se perdiera y que la responsabilidad que yo llevaba se viera beneficiada por ello, ¿no? Entonces, por eso ese cuarto punto para mí es muy importante, ¿no? Y con el tiempo me ha permitido justo irme adaptando a las circunstancias. Siempre es un balance, ¿no? Entre lo que uno propone y lo que el equipo necesita, pero para mí el tener esa disposición para adaptarse hace un líder todavía más efectivo. Me encantan esos 5 puntos, me fascinaron. Y esa es la parte bonita. ¿Cuáles serían los don'ts que ningún líder, o sea, que tú dices, no, eso sí, un tache, que no deberían de hacer? Y esto casualmente hace que este podcast no solo sea interesante para la audiencia de Begin, ya se vuelve muy interesante para todos los que te reportan directamente. ¿Cuál es un no negociable de Patricio Mendoza? Mi balance vida personal. Yo, como lo decía hace rato, tomé la decisión de salirme de una dinámica profesional que no me permitía tener un balance profesional para irme a una que sí me la permitiera. Y yo lo que he aprendido para mí es que en diferentes momentos de la vida ese balance vida profesional y personal es diferente. No siempre es 50-50 o 60-40 o 70-30, ¿no? Y es subjetivo tanto en el tiempo como en las necesidades de cada persona. Claro. Y las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero para Patricio el balance vida personal es fundamental. De acuerdo a lo que necesito en ese periodo de tiempo, el poderme salir de esa vorágine profesional para encontrar espacios con mi familia, conmigo mismo, que me den satisfacción también en ese sentido. Yo tengo muy claro que no voy a tener una vida profesional para siempre. Claro. Eventualmente dejaré de tener las responsabilidades profesionales que tengo ahora y le dedicaré más tiempo de mi vida a lo personal. Entonces quiero ir construyendo esas satisfacciones desde ahora para seguir creciendo y expandiéndome en el tiempo en lo que a mí me da satisfacción todos los días. Y seguir con esa coherencia, porque me parece que lo tienes claro desde hace mucho tiempo. Y cuando logras tener esa claridad y trabajar en ella, de verdad es que ya no hay límites, más los que tú te pones y en el tiempo justo. Entonces es súper admirable y de verdad gracias por estar compartiendo todo esto con nosotros. No, hombre, al contrario, soy afortunado de poderlo compartir ahora, pero también de irme, he ido construyendo esa conciencia a lo largo del tiempo. No siempre sí, claro. la he podido manejar, ¿no? Por sí, supuesto, yo sé que el Patricio, a lo mejor adolescente, no tenía ese grado de conciencia ni esa ecuanimidad que tienes ahorita. Sí, pero incluso el Patricio profesional de hace 10 años, ¿no? Sí, claro. En donde había momentos por las responsabilidades y poco por la incertidumbre de esas responsabilidades, de cómo entregar el resultado, que la presión era pesada, ¿no? Claro. Y con eso también, en esos momentos, el salirse de ahí y hacer alguna cosa para ti, te regresa. Es gasolina. Es gasolina y te regresa, te da más claridad en lo que sigue, en lo que tienes que hacer. No, y es muy cierto. ¿No? Cuando estás embotado en algo, la gente que dice es que ya salte a caminar, o salte a respirar, o sea, si lo haces, de verdad que sí te cambia la perspectiva. Totalmente. O sea, yo estoy impresionada cómo el voltear a ver otra cosa, se te van ocurriendo, en los lugares más inciertos se te ocurren cosas y dices, ok, ya tengo la solución. Hay veces que tienes que hacerlo. Para mí es indispensable. No, y qué bueno que
como cabeza de todo este ecosistema, lo puedas permear. Y eso también, pues palomitas y admiración total. Trato. Y ahora, yéndonos más hacia los mercados financieros. En tu actual rol, que el título nobiliario presidente y director general de American Express México, ¿qué peso tiene eso? ¿Cómo equilibras esas expectativas globales hacia el mercado mexicano? Porque lo decías, si hasta en tus mismos colaboradores, cada individuo es un mundo, ahora las diferentes tendencias, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacen? Mira, no siento un peso muy grande por mi título nobiliario. Soy casi el mismo Patricio de hace 20 años que entró en la compañía. Mi naturaleza sigue siendo la misma. Claro que he evolucionado y madurado y crecido en muchos aspectos, pero al final del día sigo siendo el mismo chavo. Con esos sueños. Que estudió ingeniería, que hizo un MBA, que trabajó en consultoría, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás no tan chavo, ¿no? La verdad es que no. Chavo, ¿cuántos años tiene? Tengo 52. Ok. Entonces, ¿ya ves que no tan chavo? Eres un joven. Pero entonces el peso no lo siento. Sí, claro que hay una responsabilidad importante de seguir dirigiendo la estrategia de American Express en México, bien alineada con la estrategia que tiene American Express en el mundo. Okay. Operamos de forma global sí. Y nuestra marca es reconocida globalmente. Por brindar respaldo a nuestros clientes, por brindar seguridad y por brindar experiencias extraordinarias. Y entonces esa es la misión que yo persigo, el seguir profundizando en México de forma local, el cumplir con esa visión y con la misión que tenemos de seguir respaldando a nuestros clientes, a todos eso no cambia, eso los es clientes global. que tenemos, ¿no? Tanto los usuarios, los tarjetavientes de nuestras tarjetas, ya sean personas o empresas, como los establecimientos que aceptan nuestras tarjetas para sus pagos y respaldarlos siempre. Nuestra estrategia en México y en el mundo ha seguido siendo el enfocarse en darle soluciones de pago y productos con propuestas de valor que generen esas experiencias únicas a nuestros tarjetavientes. Y en México hemos venido fortaleciendo esa estrategia en los últimos 10 años, actualizando nuestros productos para personas, fortaleciendo las propuestas de valor de nuestro producto Platinum, de Platinum Card, que lo que busca es, además de respaldar a nuestros clientes, asegurar que son parte de una membresía, que sienten el valor de esa membresía y que esa membresía les da acceso a un servicio extraordinario y a experiencias únicas que no tendrían de otra forma. De no ser parte de. De no ser parte de nuestra membresía. Claro. Entonces, probablemente es la parte más sencilla de mi trabajo, el poder conectar el foco de la estrategia global con cómo articulamos esa estrategia localmente en México, justamente para cubrir las necesidades de este segmento de la población que lo que busca es esa diferencia, un servicio. Sí, accesos exclusivos, un servicio de excelencia, experiencias. Experiencias, y lo decíamos antes de iniciar esto, 175 años de historia. O sea, se dice fácil, pero tienes que estar en una constante innovación, transformación. Como tú le dices, operan de manera global, pero luego tienes que irte a un ecosistema particular, y me imagino que aquí fue cuando empezaron a salir esas ideas de crear The Box, Growth Sessions y historias de grandeza. ¿Cómo llegan a eso?
O sea, porque el servicio de excelencia está el anteponerse al mundo, porque además, vaya, no solo cambian tus tarjetavientes todo el tiempo, cambian la moda de conducirse, ya no le hablas, o sea, ya le hablas a generaciones, porque ahorita sí las generaciones brincamos. ¿Cómo ha sido toda esa innovación y transformación en American Express? Ha sido por el liderazgo de nuestros equipos, ¿no? De los dueños de las propuestas de valor que son los mejores para conocer a nuestros clientes, para entender cuáles son esas cosas que les dan satisfacción, que les causan emoción. Y con ese conocimiento el ir desarrollando las propuestas de valor alrededor de eso. Mencionabas The Box, por ejemplo, ¿no? Esta experiencia gastronómica inmersiva en donde invitamos a nuestros tarjetavientes a vivir esa experiencia en un ambiente diferente, mucho más íntimo, con el creador de la experiencia gastronómica. Con grandes chefs. Con grandes chefs que les permiten conocer cómo pensaron en esa experiencia, qué los motivó a estos chefs a construirla y a presentársela así a nuestros clientes, para que vivan no solo el sabor de los platillos, sino esa experiencia completa, detrás, ¿no? La historia detrás. ¿Eso solo es en México o también lo hacen globalmente? Eso solo lo he visto en México con esa estructura. Con esa estructura. Historias de grandeza es otra innovación de México, otra articulación del valor de la membresía. Es que en México somos muy creativos y necesitamos cosas diferentes. Siempre. Los clientes en México son los mejores porque nos hacen justamente movernos para innovar y para crear algo diferente para ellos, para cumplir sus expectativas. Es que si te vas a las raíces de American Express de servicio, también el servicio en México es una de las grandes cualidades que tenemos. Entonces, yo creo que como clientes también somos bastante exigentes, ¿no? Sí. Forzamos el mercado a crear estas experiencias. Sí, muy exigentes y esa exigencia nos hace mejores, ¿no? Entonces, claro, que sigan siendo esas son historias de grandeza. Pero las historias de grandeza también tenían que ver con lo culinario, pero sí, enfocadas a un personajes, ¿no? A un personaje, sí. El año pasado hicimos una en el Museo de la Bola, reconociendo la vida de la doña de María Félix. Y fue también una experiencia más allá de lo gastronómico, de su vida. Y fue en noviembre, entonces hicimos un altar de muertos relacionado con la vida de la doña, pero además tuvimos una colección de algunas de sus pertenencias. Entonces la experiencia fue fabulosa para nuestros tarjetavientes en conocer tanto la propuesta culinaria, gastronómica de maridaje, con acercarse un poquito a la vida de María Félix. Pero no todo es la buena vida, porque, bueno, sí también toda la buena vida y nos encanta comer y vivir esas experiencias, pero también ustedes tienen un compromiso muy grande con los emprendedores y por eso crearon Amex Growth Sessions, que son justo, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese apoyo a los emprendedores en México. Sí, hemos en los últimos años fortalecido nuestra propuesta de valor para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, y especialmente para los empresarios dueños o quienes dirigen a estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, las Amex Growth Sessions es un programa que hemos creado para acercar a los empresarios entre ellos. Es un foro que hemos construido con ellos y para ellos, en donde les damos justamente la oportunidad de acercarse, de conocerse, de hacer networking, de escuchar qué ha funcionado con algunos de ellos y dónde no ha funcionado, justamente para que hagan estas relaciones, estas conexiones estratégicas para avanzar su negocio en donde se pueda. No, y se ahorren esos pasitos de dolor.
Si alguien te dice, oye, no, ¿qué crees? Es un pain todo el perdón, no se enojen, señores de Hacienda, pero es conflictivo hacer todo eso, a lo mejor ya sabe el caminito. Totalmente. Y que aprendan unos de otros, ¿no? Entonces, en esas sesiones, lo que hemos tenido es a personas reconocidas en ese segmento empresarial, sobre todo de pymes, como Zaira Cepeda de Local Trendy o Patricio Bichara de Collective Academy o Raquel Orozco que tiene su propia marca. Nuestra afamada diseñadora que amamos. Para eso, ¿no? Para intercambiar sus historias, y en sus negocios vivencias, distintos. En negocios distintos, en situaciones diferentes, con retos diferentes que han enfrentado. Pero que a fin de cuentas tienen ese gran reto de emprender. Y que ellos comparten, ¿no? Y comparten sus experiencias. Y parte de lo que nosotros también traemos a la mesa es las soluciones de financiamiento, de pago que tenemos con nuestros productos de small business. Y que, como te digo, hemos fortalecido nuestra propuesta de valor para ayudar a las pymes en sus necesidades de financiamiento y de capital de trabajo para seguir adelante. Es que esa cadenita es tan importante, porque luego hay grandes proveedores que se tardan una eternidad en pagarles a los pobres emprendedores. Así, no, pues que mi pago es a 90 días. Y 90 días sí te va bien, porque si metes mal la factura ya se convierten en 120. Y justo no existía oye, Amex, es que no puedo, no me pagaron. Qué bueno que ya tengan ese espacio para quitarles darles un poquito de más paz emocional. Eso, creo. eso es lo que buscamos, ¿no? Igual que respaldamos a las personas físicas, también a las empresas, buscamos respaldar sus necesidades de pago, sus necesidades de financiamiento de corto plazo. Ojalá fuera así, pero hay ups and downs en la vida. Correcto. Y si ya tienes ese respaldo de tu tarjeta favorita, ¡qué mejor! Sin duda, sin duda. Entonces hemos construido 2 productos, el Small Business Gold Small Business y el Platinum Small Business Card. Me encanta. Que son una gran propuesta de valor para las pymes. Ay, qué padre. Y también, volviendo al todo el tema de servicio, ustedes también fueron pioneros en usar inteligencia artificial. Primero como para prevenir fraudes, pero ahorita que está en boga y todos queremos usar inteligencia artificial, ¿en qué otra cosa, si se puede decirnos, y si no es un secreto de Estado, en qué más lo han usado sin perder ese toque humano que caracteriza a American Express? Sí, nosotros no vemos un mundo en donde perdamos ese toque humano, porque lo que buscamos para respaldar a nuestros clientes es entenderlos, ser empáticos con sus necesidades y adaptarnos hacia ellas. Sin embargo, sí, hemos desde hace ya algunos años, en los precursores de la inteligencia artificial, aprovechado las herramientas que ha habido para fortalecer nuestro negocio. Y ha sido un camino en donde hemos venido probando cosas en 3 dimensiones. La primera, en temas de protección, ya lo decías, ¿no? Nuestros modelos, todos los datos que tienes. Nuestros modelos de prevención de fraudes o nuestros modelos predictivos para definir el comportamiento de crédito de nuestros clientes, porque al final le prestamos dinero a muchos clientes. Claro. Como decía, los precursores de la inteligencia artificial, el machine learning, nos ha dado mucho. Lo hemos aprovechado mucho para ir sofisticando nuestros modelos y prevenir estos riesgos de fraude o el ir administrando la capacidad de gasto de nuestros clientes. Importantísima. Eso nos ha permitido generar protección. Más recientemente hemos ido impulsando en otras 2 dimensiones. Una es en productividad. El buscar desarrollar herramientas de inteligencia artificial, otra vez los precursores, ¿no? Los chatbots hace ya varios años para que nuestros clientes... Y ahorita creyéndonos que somos lo máximo con el ChatGPT. Para que nuestros clientes... ¡Tiene años, señores! ¡Años! Que no es exactamente lo mismo, ¿no? No, totalmente diferente. Era una tecnología bien diferente, pero que permite el resolver
solicitudes sencillas de nuestros clientes. Para direccionarlos al adecuado, ¿no? Para que sea la mejor experiencia para ellos. Y no ellos. que le tengas que estar contando. Claro, es que antes pasaba. Tengo un problema. Le contabas al que te contestó. ¿Qué cree? Es que no es aquí. Entonces te lo pasaban. Entonces, media hora después, y decías, es que ya no tengo ganas de contarle mi problema. Tengo ganas de colear. Exacto. Y entonces nosotros nos hemos ido adaptando y aprovechando estas herramientas para darle la solución que más le conviene usar a nuestros clientes. Claro. Si quieren Opción 1, 2, 3. Si quieren tener la conversación con el agente de servicio a clientes, siempre serán bienvenidos. Pero si quieren resolver algo mucho más sencillo, pues las herramientas digitales han demostrado que es mucho más sencillo y que es más fácil, ¿no? Entonces los chatbots primero. Y hemos usado cada vez más la funcionalidad de chat para resolver estas preguntas de nuestros clientes con y sin el uso de inteligencia artificial. Y ahora empezamos a probar en otra dimensión, en la tercera dimensión, que es el crecimiento. Cómo las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar para crecer nuestro negocio, para poder adaptar lo que le ofrecemos a nuestros clientes como propuesta de valor, que sea más rica y más eficiente para ellos y que nos permita con eso satisfacer sus necesidades y crecer más. Y un piloto que está en marcha es el utilizar la inteligencia artificial para construir itinerarios de viaje y curar la experiencia de nuestros clientes. Ya si es un viaje de descanso, un viaje culinario, un viaje para negocios. Deporte, negocios. Correcto, ¿no? Y sobre todo en la parte personal, tenemos un piloto andando para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial, hacer más eficiente nuestra operación, pero tener un mejor producto para nuestros clientes y con eso fidelizarlos más y seguir satisfaciendo sus necesidades. Entonces, seguimos evolucionando. Nosotros en estos 175 Felicidades, años, porque acaban de ser, ¿no? Sí, acaban de ser. Fue el 18 de marzo, festejamos nuestro 175 aniversario de esta empresa que se fundó en Estados Unidos en 1850. Y que se ha transformado un sinnúmero de veces. No, un sinnúmero. ¿No? Creo que cuando iniciaron era para envíos, ¿no? Sí, era envíos y a mano armada. Eso me contó internet. Más o menos algo así, ¿no? Era para traslado de valores. Fueron 3 fundadores en Estados Unidos que se dedicaban un poco a lo mismo. En las rutas y demás no era fácil. Y el origen fue, ellos se pusieron, se coaligaron, ya cada uno hacía un poco este negocio, se coaligaron para hacer este negocio y fundar American Express y trasladar los valores de la costa este, digamos de la zona de Nueva York, al oeste, con lo mucho que crecía el oeste por la fiebre del oro y por la migración que había del este al oeste, el trasladar los valores de algunas de las personas que se estaban trasladando. Y con el tiempo fue evolucionando a cheques de viajero, al negocio de viajes. Todos en la infancia vivimos los traveler checks. No podías salir sin que tus papás hubieran ido a recoger los traveler checks. ¿Te acuerdas? Y qué seguridad. Si te perdían, bye, No, al contrario, pero los podías resolver. Esa era la belleza de los traveler checks. Yo no veía que los traían los papás. Claro, pero eran súper seguros, ¿no? Y entonces justo eso fue lo que fue caracterizando ese respaldo y seguridad. El ADN de American Express, el que fue construyendo ese aura de nuestra marca, que es el respaldo. Respaldamos tus valores inicialmente del este al viejo oeste. Después tu dinero, ¿no? En estos travelers checks. Y después a través de las tarjetas, también tu dinero. Y ahora con esas grandes membresías a las que queremos pertenecer para no perdernos los grandes eventos. Así es, y tener el respaldo del estilo de vida que quieres cumplir. No, claro. Sí. Y el respaldo siempre está ahí. Y ahora para cerrar, porque no sé cómo andemos en tiempo, pero porque yo me podría quedar aquí eternamente. Pero para cerrar, volvamos a la parte de esos grandes 20 años y para los futuros líderes o estas nuevas generaciones que de pronto quieren la inmediatez.
¿qué consejos les darías para forjar una carrera a largo plazo? Para que no se nos desesperen tan rápido. 20 años y no estás aburrido. No, hombre, para nada aburrido y creo que ahora me aburro menos que nunca. No, ya no tienes tiempo de aburrir. Pero, a ver, lo principal para cualquier generación, sobre todo para las nuevas, es que tengan claro que la vida no es corta. Ojalá no sea corta para ninguno de ellos. Y que es un maratón, no es un sprint. Wow, me encanta. Esa no es frase mía, la aprendí a uno de nuestros top executives de American Express en una conversación que tuvimos hace un par de años que estuvo en México y que hicimos un fireside chat en donde hablamos de esto. Y él la enmarcó muy bien de esa forma y me encantó. Es un maratón, ¿no? Y mi experiencia es evidencia de ello. Sí. Tengan paciencia. No se desesperen si en la inmediatez que están buscando y por la naturaleza de su generación las cosas no están pasando tan rápido. Uh-huh. Concéntrense en lo que les da ese momento, ese presente. Obvio que uno lo va aprendiendo con el tiempo y que igual... Bueno, estos podcasts que inspiran. Claro, y en donde nos permite reflexionar sobre esto. Disfruten lo que les da esa experiencia, ese trabajo o esa experiencia de vida también. Pero esa responsabilidad que tienen en ese momento... hagan una reflexión de qué es lo que les está dando, qué es lo que no les gusta, qué es lo que quieren pasar rápido para tratar de solucionarlo, pero si es parte de la responsabilidad, asúmanla y vívanla y enfóquense en lo que los haga crecer, en lo que les permita llenar una de las casillas de la experiencia que necesitan para ir avanzando en el camino con pasos firmes, aunque sea pausados, hacia esa visión que tienen de ellos mismos en los próximos 5 años. No se vayan a los siguientes 20, porque eso va a ir evolucionando. Está bien tener una visión de uno mismo en 20 años, pero concéntrense en qué les da ese paso en el maratón o ese kilómetro en el maratón para llegar al número 5, al kilómetro número 5. Y a partir del número 5 y de ir construyendo experiencias, replantean los siguientes años. Yo es algo que a veces ha sido consciente y a veces ha sido inconsciente, pero con el tiempo sí me he dado cuenta que a cada experiencia se le puede sacar algo positivo. Sí, a lo mejor en ese momento no lo ves, pero si reflexionas, claro que sí. Correcto. Yo he tenido experiencias profesionales dentro de American Express y antes que no me satisfacían en el presente, ¿no? Que no me hacían sentir pleno en lo que estaba yo haciendo, pero que con el tiempo y con los mentores correctos me fueron haciendo ver que lo importante es extraerle el jugo a esa fruta que te estás comiendo en ese momento y desechar lo que no te deja algo positivo, lo malo, ¿no? Que no te va construyendo. Entonces regreso a eso. Es mejor dar pasos firmes, aunque pausados, que pasos muy rápidos sin el soporte adecuado. Que luego te vayan a hacer perder ese rumbo. Te hacen tronar. Y bueno, con mi sabiduría de 52 años de vida, Embrace yourself. lo puedo decir, ¿no? 20 años después de American Express, esa inversión de tiempo, ¿no? De paciencia, de sacarle lo bueno a lo que ha habido, a mí me ha dado las oportunidades que he descrito a lo largo del podcast y que me tienen muy contento del lugar en donde me han llevado. Ay, gracias de verdad una vez más por compartir tanto con nosotros, porque siempre es inspirador ver a alguien trabajado, alguien que ha trabajado en sí mismo, alguien que a veces tiene esa conciencia y a veces no, pero que le apasiona su trabajo y le apasiona lo que hace. Y entonces siempre se pueden rescatar grandes cosas. Gracias por haber compartido tanto hoy. Y a todos los que nos escuchan, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, nos pueden ver, si van en el tráfico, ahí lo escuchan en las plataformas de audio.
Y si ya luego nos quieren ver y tomarse un cafecito o pasarlo mejor, nos pueden ver en el canal de YouTube. Gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Be In es una producción de Lucid Films.